Me llamo Rubén Castillo. Hoy tengo 43 años, aunque el peso que cargo en el alma es el de un centenar de vidas, y ninguna de ellas se siente como si hubiera sido mía. Durante 8 largos, pegajosos y sangrientos años, mi oficio, mi identidad, mi única y jodida razón de ser, fue la de sicario para la última letra, para esa hermandad de demonios que el mundo conoció con un pavor reverencial, como los Zetas. Les hablo ahora no desde un púlpito, ni desde el arrepentimiento fingido de un programa de testigos protegidos, sino desde el puto fondo del infierno. Les hablo desde el silencio absoluto de una caja de concreto y acero en Florence, Colorado. La llaman ADX Supermax, el Alcatraz de las Rocosas. Un nombre casi poético para un lugar donde la esperanza viene a morir de la forma más lenta, metódica y silenciosa posible. Aquí la luz del sol es un rumor, un recuerdo lejano filtrado por una rendija de 10 centímetros que solo te deja ver un trozo de cielo inútil, un azul tan distante que parece una pintura descolorida. El silencio es el verdadero castigo, un silencio que te aplasta, que te obliga a escuchar el eco incesante de tus crímenes. El carrusel de rostros y gritos que se reproduce en tu cabeza sin descanso. La banda sonora de mi condenación personal. Cumplo una condena de 25 años a perpetuidad, un número que parece una broma cósmica, un chiste de mal gusto considerando los crímenes que cometí, crímenes que harían que el mismo diablo vomitara de asco y se santiguara. He decidido romper este silencio. Un silencio que primero me impusieron con amenazas veladas y cañones de rifle en la nuca, y que luego yo mismo abracé como un escudo, como el último rincón oscuro donde esconderme de mis propios fantasmas. Lo hago porque la verdad, aunque no te haga libre, nada, absolutamente nada te hace libre aquí. Al menos puede dejar una cicatriz en la piel de la mentira. Una marca indeleble para que otros la vean y sepan que la herida es real, que la sangre fluyó y que el dolor fue auténtico. Y la mentira más grande, la más gorda, jugosa y podrida que se han tragado todos, desde el presentador de noticias con su traje impecable y su sonrisa de plástico, hasta el compositor de corridos con su acordeón llorón, es la muerte de Sergio Gómez, el vocalista de Capaz de la Sierra. La historia oficial, esa que se repite como un rezo macabro en los aniversarios de su muerte, es que lo levantó y ejecutó la familia michoacana en medio de una brutal guerra por la plaza. Es una mentira. Una puta mentira bien contada, bien vestida y bien vendida a un público sediento de historias de narcos y balazos. Una narrativa conveniente que encajaba perfectamente en el guión de la guerra contra el narco. A Sergio Gómez no lo mató un cartel rival por un ajuste de cuentas territorial. A Sergio Gómez lo entregaron. Lo pusieron en bandeja de plata, con un moño rojo sangre, por alguien de su propio grupo, de su propio círculo, de su propia sangre profesional, uno de los suyos. Lo sé con la misma certeza con la que sé que el sol no entra en esta celda. Lo sé porque yo estaba allí. Yo fui una de las manos que apretó el nudo. Yo vi el terror y la confusión en sus ojos. Y esa noche, en la helada y penetrante oscuridad de un rancho perdido en la sierra de Michoacán, entendí la única verdad absoluta de este negocio. La lealtad es un mito para pendejos y la envidia es una bala de punta hueca. Más expansiva, destructiva y certera que cualquier cuerno de chivo. Se preguntarán, con justa razón, ¿cómo un tipo como yo, nacido y criado en la humildad trabajadora de Poza Rica, Veracruz, un exmilitar condecorado por mi servicio en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el puto GAFE, la élite de la élite del ejército mexicano,
termina ahogado en esta mierda hasta el cuello. Créanme, no fue la ambición de poder o la sed de dinero fácil, no al principio. Esas son las tentaciones que vienen después. Cuando ya estás podrido por dentro y has olvidado el sabor de la comida honesta. Al principio fue la desesperación, y la desesperación es una bestia paciente, una cazadora sigilosa. No te ataca de frente, te acorrala poco a poco en un callejón sin salida, te desgasta, te quita el aliento, te humilla, y cuando ya no puedes más, cuando tus rodillas tiemblan y tu espíritu está roto, te ofrece solo dos puertas. Una lleva a la muerte rápida y anónima, la otra a un pacto con el diablo. Mi padre, un hombre honesto que se rompió la espalda durante 40 años para Pemex, se estaba muriendo. Un cáncer de páncreas se lo comía por dentro, lenta, metódica y dolorosamente. Recuerdo el olor del hospital. Una mezcla de antiséptico, enfermedad y desesperanza que se te pegaba a la ropa y al alma. Recuerdo el pitido constante de las máquinas y la mirada de mi padre. Un hombre que siempre fue un roble, ahora reducido a un frágil arbusto a merced del viento, su piel amarilla como cera vieja, sus ojos hundidos en cuencas oscuras que parecían ya ver el otro lado. El seguro de la empresa era una burla, un insulto a una vida de trabajo. Los recibos del hospital se apilaban en la mesa de la cocina como lápidas de papel, cada uno un clavo más en el ataúd de nuestras finanzas. Vendimos la casita, el tsuru viejo, los pocos ahorros de mi madre. Nada alcanzaba. La desesperación me llevó a los agiotistas, esos tiburones de tierra firme que huelen la sangre de la necesidad a kilómetros de distancia. En semanas, la deuda ya no era con el hospital. Mi vida tenía un precio, y sus dueños no eran gente que aceptara pagos a plazos ni excusas. Una tarde de calor pegajoso, de esas que te aplastan el alma en Veracruz y hacen que el asfalto sude. Me citaron en una cantina mugrienta en el centro que apestaba a cerveza rancia, a meados y a sueños rotos. Iba preparado para lo peor, para una paliza que me dejara en silla de ruedas o para un tiro en la nuca en la parte de atrás. Pero en la mesa me esperaba un hombre al que solo conocía de vista. Un supuesto empresario local, con negocios turbios, que siempre estaba rodeado de gente peligrosa. A su lado, sin embargo, estaba el verdadero poder. Un tipo con la mirada muerta, vacía de cualquier emoción que no fuera la depredación pura. Era un comandante de la letra. No hubo amenazas directas, no hicieron falta. Su método era más sutil, más venenoso. Me ofrecieron una salida. Sabemos quién eres, Castillo. Sabemos de dónde vienes y lo que sabes hacer, dijo el comandante. Su voz era un susurro grave, como grava removida. El ejército te enseñó a matar por una bandera que no te da ni para curar a tu padre. Te entrenaron para ser un arma, y ahora te tienen oxidándote en un rincón. Nosotros te ofrecemos un trabajo donde la disciplina y la puntería se pagan bien, se pagan en efectivo. Puso un fajo de billetes sobre la mesa pegajosa. Billetes de 500, bien apretados. Era más dinero del que había visto junto en toda mi miserable vida. Suficiente para pagar a los tiburones y para darle a mi padre un final digno, sin dolor, en una clínica privada. El precio era mi alma. Y en ese preciso instante, aplastado por el peso del mundo, el alma de Rubén Castillo valía infinitamente menos que un suspiro de paz para mi viejo. Acepté. Mi padre murió 2 meses después, tranquilo, en una cama limpia y sin deberle nada a nadie. Yo lloré en su funeral, pero no solo por él. Lloraba por mí, porque yo ya estaba muerto por dentro.
Mi primer pago lo cobré con la vida de otro hombre, un chapulín que vendía droga para el cártel contrario. Y así empecé a pagar mi propia deuda con el infierno. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego en el infierno de Nuevo Laredo. Mi bautizo de fuego, mi verdadera iniciación, no fue una ejecución limpia en un callejón oscuro. Eso vino después. Y es un tipo de horror más íntimo, más personal. Mi primera prueba fue el caos, el ruido ensordecedor y la furia de una guerra de verdad. Una prueba para ver si el ex gafe todavía tenía el temple, o si el tiempo en la vida civil me había ablandado. La plaza de Nuevo Laredo era un hervidero, una carnicería a cielo abierto. El cártel del Golfo, nuestros antiguos patrones y ahora enemigos mortales, se negaban a soltar el hueso del corredor más lucrativo del país. Nos mandaron a una limpia. Éramos una estaca de 8 hombres en 2 camionetas artilladas. Iba en la pick-up de adelante, una Lobo negra con blindaje artesanal que olía a soldadura reciente, a tabaco rancio y a sudor nervioso. Mi puesto era el de puntero, el que va en la torreta, manejando una Browning M2 calibre .50, la 50, una bestia capaz de partir un motor en 2 o de convertir a un hombre en una nube de niebla roja. El aire era denso, pesado, cargado de una tensión casi eléctrica. El sol de la tarde caía a plomo, haciendo brillar los cristales rotos en las aceras como diamantes sucios. Las calles estaban inquietantemente vacías. Las tiendas con las cortinas de metal bajadas, los perros escondidos, un silencio antinatural que solo se da antes de una tormenta de plomo. En la cabina, el chivo, un chamaco de apenas 18 años con más agallas que cerebro, no dejaba de hablar. Su voz aguda quebrada por los nervios, mientras jugueteaba con un amuleto de la Santa Muerte que colgaba de su cuello. ¿Creen que se nos aparezcan, gafe? Dicen que los del Golfo traen un monstruo, un camión blindado que le dicen el monstruo, que ni la 50 le hace cosquillas. El chofer, un tipo apodado el Gordo, un veterano con una cicatriz que le cruzaba la cara desde la ceja hasta la comisura de los labios, le espetó con voz rasposa: «Cállate el hocico, pinche chivo, que los vas a invocar. Tú nomás reza que el gafe sepa usar esa madre que tiene arriba, porque si no, nos van a hacer cagar para adentro». Yo no decía nada. Sentía el peso del M2 bajo mis manos, el metal frío un ancla en el mar de mi adrenalina. Mis oídos estaban atentos no al parloteo, sino a los sonidos de la ciudad. El lejano lamento de una sirena, el ladrido nervioso de un perro, el zumbido de la radio de la policía que teníamos interceptada, a cualquier cosa fuera de lugar. Mi mente, sin quererlo, repasaba los protocolos de emboscada que me habían taladrado en el gafe. Evaluar la amenaza, suprimir el fuego enemigo, establecer una base de fuego, flanquear. Pero esto no era el ejército. Aquí no había apoyo aéreo ni reglas de enfrentamiento. Era matar o morir. Aquí no hay honor, pensé. Solo supervivencia. Íbamos a toda velocidad por el Boulevard Colosio cuando el cielo se nos vino encima. La emboscada no vino de frente, sino de arriba, desde un puente peatonal de concreto. El primer sonido no fue el de una AK-47, ese traqueteo familiar. Fue un trueno seco, un crack que vibró en mi pecho. Un sonido que conocía demasiado bien, seguido por el sonido de metal siendo perforado como si fuera papel de aluminio. «Barret, hijos de su puta madre, Barret», gritó alguien por la radio, su voz distorsionada por el pánico. Los proyectiles de calibre .50 de su francotirador atravesaban nuestro blindaje artesanal como si fuera mantequilla.
El gordo, a mi lado, soltó un quejido ahogado, un sonido húmedo y gutural, y se desplomó sobre el volante. Un tiro le había entrado por el cuello y había salido por el otro lado, llevándose un trozo de su vida. La sangre caliente salpicó el parabrisas, creando un velo rojo que me cegó por un instante eterno. La camioneta viró bruscamente, el olor a llanta quemada llenando el aire, y chocó contra el muro de contención con un chirrido metálico que me sacudió hasta los huesos. El pánico estalló en la radio. Nos dieron. Sáquennos de aquí, cabrones. El gordo está muerto, a la verga. Pero en mí, algo hizo clic. El interruptor del soldado. El instinto. Años de entrenamiento militar, la memoria muscular grabada a fuego en mis nervios, tomaron el control. Mientras los demás eran un caos de gritos y miedo, el mundo para mí se ralentizó. El ruido se convirtió en un zumbido lejano, como si estuviera bajo el agua. Analiza, localiza, neutraliza. Vi los fogonazos en el puente. 2 de ellos. Giré la pesada torreta, el mecanismo rechinando en protesta. Alineé la mira. No pensé. Actué. Apreté el gatillo doble. La M2 rugió, una bestia despertando de su letargo, escupiendo una lluvia de muerte trazadora que iluminó el atardecer. Las balas de media pulgada destrozaron la barandilla de concreto del puente. Vi caer a uno de los tiradores como un muñeco de trapo, su cuerpo partido en 2. El otro se desvaneció tras una nube de polvo y escombros. El Barrett cayó. Fuego de supresión a los flancos, la segunda camioneta que avance y nos cubra. Grité. Mi voz sonando extraña, autoritaria, la voz del sargento que fui. Mi comandante, un tipo al que apodaban el Sombra, un hombre parco y letal. Repetía mis órdenes por la radio. Salté de la torreta, cayendo en la cabina. Empujé el cadáver del gordo al asiento del copiloto, su sangre empapando mi ropa, el olor cobrizo llenando mis fosas nasales. Tomé el volante con una mano. Metí reversa con un chirrido de llantas y con la otra mano saqué mi AR-15 y empecé a disparar ráfagas controladas por la ventana rota, cubriendo nuestra retirada. Esa noche perdimos a un hombre, el gordo, pero les dejamos 5 cuerpos en el asfalto. Cuando regresamos a la casa de seguridad, cubiertos de polvo, sangre, sudor y el olor metálico del miedo, el Sombra se me acercó. Puso su mano pesada, callosa, en mi hombro. No dijo una palabra. Solo me miró fijamente a los ojos, una mirada que podía desollar a un hombre, y asintió lentamente. Ese asentimiento lo fue todo. Me había ganado mi lugar. Dejé de ser el ex militar, el novato a prueba. Me convertí en el gafe. Mi reputación empezó a construirse sobre un cimiento de casquillos calientes y sangre ajena. Episodio 2. La revelación en el Olimpo de los monstruos. Pero la verdadera epifanía, el momento en que la venda se cayó de mis ojos y entendí la verdadera y asquerosa naturaleza del juego, no ocurrió en medio de una balacera. Fue en el silencio opresivo y climatizado de una hacienda de lujo en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, en Nuevo León. El viaje hasta allí fue un presagio. Dejamos atrás los barrios polvorientos y las calles llenas de baches de Monterrey para entrar en un mundo de avenidas arboladas, mansiones amuralladas y autos de lujo que susurraban sobre el asfalto. Me sentía como un perro callejero en una exposición canina. El Sombra me llevó como su escolta personal a una junta de planeación. En mi ignorancia, yo esperaba encontrarme a Heriberto Lascano, el Lasca, o a Miguel Treviño, el C-40, a los meros jefes de la organización. Atravesamos un retén del ejército a la entrada del municipio. Yo instintivamente me tensé.
mi mano yendo hacia el arma oculta en mi cintura. Pero el Sombra ni se inmutó. Bajó la ventanilla polarizada de la Escalade blindada, saludó con la cabeza al capitán a cargo, quien le devolvió el saludo con una sonrisa cómplice y nos dejó pasar sin siquiera una mirada al interior del vehículo. Esa fue la primera señal. La hacienda era un insulto a la pobreza de México. Muros altos coronados con alambre de espino y cámaras de seguridad. Dentro, jardines perfectamente cuidados por un ejército de jardineros y un silencio que gritaba dinero. Nos condujeron a través de pasillos con pisos de mármol que reflejaban nuestros rostros como fantasmas, hasta una sala de estar que parecía sacada de una revista de arquitectura. Muebles de caoba, sofás de piel, y en las paredes, cuadros de Tamayo y Siqueiros que seguramente valían más que todo mi pueblo. El hombre que nos esperaba no llevaba botas vaqueras ni un cuerno de chivo bañado en oro. Llevaba un traje italiano hecho a la medida que costaba miles de dólares y un reloj Patek Philippe que valía más que la suma de todas las vidas que yo había quitado. Era un político de altísimo nivel, un secretario de Estado, un hombre cuya cara sonriente salía en los periódicos junto al presidente, hablando de ley y orden, de combatir al crimen organizado. El Sombra, un hombre que yo había visto torturar y desmembrar a sus enemigos sin pestañear, sin que le temblara el pulso, se cuadró frente a él como un puto soldado raso frente a su general. Se quitó el sombrero. «Señor secretario, buenas noches». A sus órdenes. El político, con una copa de whisky Macallan de 25 años en la mano, ni siquiera se levantó. Le hizo un gesto para que se sentara, un gesto que se le hace a un subordinado, a un perro. Y empezó a dar órdenes como si estuviera hablando con su jardinero. «Hay que calentar la plaza en Tampico, Sombra. Necesito que presionen al gobernador. Se está poniendo pendejo con los permisos para el nuevo desarrollo portuario. Unos cuantos levantones de empresarios. Un par de granadazos en la alcaldía. Lo de siempre. Que entienda quién manda. El cargamento del puerto ya está asegurado», continuó, tomando un sorbo de su whisky, el hielo tintineando en el vaso de cristal cortado. Mis contactos en la aduana dieron luz verde. Va a salir limpio la noche del jueves. Asegúrense de que su gente esté lista para recibirlo en Brownsville. Luego, bajó la voz, volviéndola más confidencial, más venenosa. Tenemos un problema con un periodista en Saltillo, un tal Ricardo Anaya. Está preguntando demasiado sobre los contratos de obra pública de mi compadre. Encárguense, pero háganlo parecer un accidente de coche. Un accidente muy, muy trágico. No quiero ruido, solo resultados. En ese instante, todo encajó. La verdad me golpeó como un mazazo en el estómago, dejándome sin aire. Nosotros, los sicarios, los temibles zetas, los que poníamos la cara, los muertos y las portadas de los diarios, no éramos los dueños del circo. Éramos los putos payasos asesinos. Los verdaderos monstruos, los que movían los hilos de esta marioneta sangrienta, no se manchaban las manos de sangre. Se las lavaban con agua Evian y se las secaban con billetes de $100. Éramos sus perros de ataque, su ejército privado para mantener a flote un sistema de corrupción tan profundo y extenso que los hacía multimillonarios. El narco no era el enemigo del gobierno. El narco era el socio secreto, el brazo armado y más violento del gobierno. Esa noche, el odio que sentía por nuestros rivales del Golfo o de Sinaloa se evaporó, reemplazado por un asco profundo y visceral por el sistema entero, y sobre todo, por mí mismo, por ser un engranaje tan eficiente en su maquinaria de muerte. Salí de esa hacienda sintiéndome más sucio que después de cualquier balacera,
de cualquier ejecución. Me sentía cómplice de un mal mucho más grande y sofisticado que el simple tráfico de drogas. Episodio 3. El bisturí del miedo. Mi ascenso dentro de la organización fue vertiginoso. El Sombra vio en mí una eficiencia fría, una rara habilidad para ejecutar órdenes sin hacer preguntas y sin dejar cabos sueltos. Me convertí en su hombre de confianza, su navaja suiza. Mi trabajo evolucionó. Ya no era solo apretar el gatillo en un enfrentamiento. Se volvió más quirúrgico. Me encargaba de los levantones importantes, de las extracciones de objetivos de alto valor y de los interrogatorios donde se necesitaba sacar información vital sin matar al sujeto. Al menos, no demasiado rápido. Recuerdo una misión específica que cimentó mi reputación. En mi natal Veracruz, un empresario transportista, dueño de una flota de tráileres que cruzaban a Estados Unidos, se sentía muy valiente y se negaba a pagar el derecho de piso. Ya le habían quemado un camión como advertencia. Pero el tipo, terco y orgulloso, había contratado más seguridad y había ido a la prensa a denunciar la extorsión. Un error fatal. El Sombra me llamó. Gafe, este pendejo nos está haciendo quedar mal. No lo quiero muerto. Lo quiero de rodillas y pagando el doble. Ve tú solo. Que vea que no necesitamos un ejército para doblarlo. La primera fase fue la inteligencia. Pasé 3 días en Veracruz, no como un sicario, sino como una sombra. Observé su rutina desde un tsuru robado con vidrios polarizados. Aprendí que tomaba café a las 7 en el mismo Vips, que salía de su oficina a las 6 en punto, que su chofer era su sobrino, y que su punto más débil, su sol, su todo, era su nieta de 6 años, Sofía, a quien recogía del kinder todos los jueves a las 2 de la tarde. Encontré a un informante, un despachador de su empresa al que habían despedido injustamente. Por 5,000 pesos y la promesa de no matarlo, me dio los planos de las oficinas y los horarios de la seguridad privada. Fui a su oficina en el puerto, un edificio moderno de cristal y acero que reflejaba los barcos oxidados del muelle. La recepcionista, una joven nerviosa, intentó detenerme con un hilo de voz. El ingeniero está en una junta muy importante. No puede recibir a nadie. La miré fijamente, sin decir una palabra, y ella bajó la vista y se apartó de mi camino. Entré a su oficina sin tocar. Era un espacio amplio, minimalista, con una vista panorámica del Golfo de México. Estaba al teléfono, gritando órdenes. Al verme, colgó de golpe. Su rostro se contrajo en una máscara de ira y miedo. ¿Quién chingados es usted? ¡Seguridad! Puse mi pistola, una FN-57, la matapolicías, sobre su escritorio de cristal pulido. El sonido del polímero contra el vidrio fue seco, definitivo. La seguridad ya fue neutralizada, ingeniero, le dije con calma, mi voz plana. Tuve una charla con ellos en el estacionamiento. ¿Entendieron que era mejor tomarse el día libre? Siéntese. Me miró, sus ojos moviéndose entre mi cara y el arma. Se sentó lentamente, su silla de cuero rechinando en el silencio. Mi nombre no importa, continué, sentándome frente a él, cruzando las piernas. Vengo a hablar de negocios. Usted tiene un problema de logística y yo le ofrezco una solución. Su problema es que su mercancía a veces no llega a su destino. Mi solución es una póliza de seguro, una garantía de que sus tráileres cruzarán el norte sin novedad. Se rió, una risa temblorosa, casi un sollozo. ¿Me estás extorsionando en mi propia oficina? Incliné la cabeza. No es extorsión, ingeniero. Es una inversión en la tranquilidad. Piensa en el costo operativo. Digamos,
$50,000 al mes. Es una fracción de lo que gana. Se puso de pie de un salto, golpeando el escritorio con el puño. Están locos. Jamás. No les daré ni un puto centavo. Lárguese de aquí. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. Había hecho mi tarea. Marqué un número. Al otro lado de la línea, la voz de una niña cantaba una canción de Cricri. Era su nieta de 6 años. Se la pasé. Creo que es para usted, ingeniero. El hombre se puso pálido como el papel. Tomó el teléfono como si quemara. Sofía, mi amor, ¿dónde estás? La voz de mi cómplice, un sicario apodado El Niño, sonó en el teléfono, amable, casi paternal. Está conmigo, ingeniero. Estamos afuera de su kinder, comiendo un helado de fresa. Es muy simpática. Dice que su abuelito es el hombre más valiente del mundo. El transportista se derrumbó en su silla, sollozando, su cuerpo sacudido por espasmos de terror. Le quité el teléfono. Tiene 2 opciones, ingeniero. Paga la cuota mensual que ahora es de $100,000 por las molestias. O la próxima vez que uno de sus tráileres cruce la frontera, en lugar de aguacates, llevará la cabeza de su chofer en una hielera. Y yo llamaré personalmente a Sofía para explicarle por qué su abuelito valiente no volverá a verla. Usted elige el costo operativo de su negocio. Pagó sin chistar. Salió de su propia oficina para acompañarme al banco. Aprendí a usar el miedo como un bisturí, con precisión letal. Era bueno en mi trabajo. Demasiado bueno. Y ser demasiado bueno en el infierno te consigue un boleto de primera fila para sus peores espectáculos. Eso fue lo que me llevó a Michoacán, a la noche que partió mi vida en 2. El 1 de diciembre de 2007. Episodio 4. La culminación. La noche del cantante. La orden vino de muy arriba. Directamente de los hermanos Treviño, el Z40 y el Z42. La familia michoacana, con su discurso de justicieros divinos y su Biblia retorcida, se estaba expandiendo como una plaga, metiéndose en nuestros territorios y, peor aún, ganándose el favor de la gente con su fachada de cruzados. La orden de los jefes fue clara y brutal. Hay que pegarles donde más les duela, en su imagen pública. Hay que demostrarle a la gente que ni su puto Dios los puede proteger de nosotros. El objetivo seleccionado para este mensaje fue Sergio Gómez. La inteligencia que nos pasaron, o más bien, la desinformación, decía que Capas de la Sierra le lavaba dinero a la familia, que sus conciertos masivos eran una fachada para mover grandes cantidades de efectivo, y que Gómez era compadre personal de Nazario Moreno, el Chayo, el líder mesiánico del cartel. Teníamos que sacarle toda la información sobre sus operaciones y luego convertirlo en un ejemplo aterrador. La pieza clave, el eslabón que nos permitió entrar, nos la dio un contacto dentro de la propia banda. No diré su nombre, que se pudra en vida con su miseria y su culpa. Era uno de los músicos. Nos reunimos con él días antes, en la penumbra de un cuarto de hotel en Uruapan, que olía a cloro y a traición. El tipo era un manojo de nervios. Sudaba a chorros a pesar del aire acondicionado, y su mirada no podía sostener la nuestra. Estaba cagado de miedo, pero era evidente que la envidia y la codicia eran motores mucho más potentes. Nos pintó un cuadro de un Sergio Gómez déspota e insoportable, que se llevaba la mayor tajada del dinero, que los trataba como simples empleados y que, para colmo, planeaba lanzarse como solista y quedarse con el nombre y la marca de Capaz. Ese cabrón se cree Dios. Cree que sin él no somos nada, nos dijo con veneno en la voz, sus nudillos blancos de apretar un vaso de agua.
Nos dio los itinerarios completos, los modelos y placas de los vehículos, el número exacto de su personal de seguridad. En una servilleta de papel, nos dibujó un mapa del camino que tomarían después del concierto en el Estadio Morelos. Él siempre se va en la Suburban negra del frente. Es su puta manía de sentirse el jefe, nos dijo, con una sonrisa torcida. Nos vendió a su compañero, al hombre que le daba de comer, por 30 monedas de plata y la promesa vacía de que él quedaría al frente del grupo. La noche del concierto, el operativo fue impecable. 3 camionetas, una docena de hombres fuertemente armados y con los rostros cubiertos. Nos posicionamos en la salida a Pátzcuaro, en un tramo oscuro y solitario. La espera fue tensa. El silencio solo roto por el crujido de la radio y el zumbido de los insectos nocturnos. Tal como el Judas nos había dicho, la caravana apareció y la Suburban negra iba al frente. Le cerramos el paso con una maniobra de pinza. Mis hombres, moviéndose con la eficiencia de una manada de lobos, rodearon el vehículo en segundos. Los puntos láser rojos de los rifles bailando sobre las ventanas polarizadas. No hubo resistencia. La seguridad que traía eran 2 tipos con pistolitas calibre .380 que casi se orinan encima al ver nuestro arsenal. Abrí la portezuela trasera. Sergio Gómez estaba ahí, en el asiento de cuero. Llevaba aún parte de su vestuario de escenario. Su rostro era una máscara de confusión que rápidamente se transformó en terror puro. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? Llévense lo que quieran. El dinero, la camioneta, todo. Balbuceaba, su voz temblorosa. Ya no era el artista famoso que minutos antes dominaba a miles desde un escenario. Era solo un hombre aterrorizado. Lo bajamos a él y a 2 de sus acompañantes. Al resto de la caravana los dejamos ir, para que corrieran a sembrar el pánico y la versión que queríamos que se supiera. Los subimos a nuestra camioneta y nos perdimos en la negrura de la noche, rumbo a un rancho aislado en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, un silencio sepulcral llenaba la cabina. El único sonido era la respiración agitada y entrecortada de Sergio Gómez. En el rancho, lo metimos en una bodega que apestaba a humedad, a estiércol y a miedo viejo. El interrogatorio lo dirigió el Sombra en persona. Le preguntaba por el chayo, por la tuta, por las rutas de lavado de dinero. Sergio lo negaba todo, su voz rota por el llanto y el dolor. Juraba y perjuraba que él no estaba metido en nada, que era solo un músico, un cantante. Te lo juro por la vida de mis hijos, yo no sé nada de esa gente. Si es por dinero, les doy todo lo que tengo. Tengo $1 millón guardado en una casa en Chicago, es todo suyo. El Sombra soltó una risa seca, sin alegría. Creemos que la información que tienes en la cabeza vale mucho más que eso, le dijo. Y entonces comenzó la tortura. No voy a describir los detalles gráficos. Mi mente ya los reproduce cada noche en esta celda. Solo diré que he visto a hombres duros, a sicarios rivales, aguantar mucho más. Él era un civil. Su cuerpo y su mente no estaban preparados para ese nivel de dolor inhumano. Pero entre los gritos y los sollozos, seguía negándolo todo. Y una duda empezó a crecer en mi interior, una semilla helada de sospecha. Su terror era demasiado genuino. No era el desafío de un narco capturado. Era la desesperación absoluta de un inocente atrapado en una pesadilla. En un momento, el Sombra salió a fumar un cigarro, asqueado o aburrido, no lo sé. Me quedé a solas con él. Estaba destrozado, un guiñapo humano. Me miró con los ojos hinchados y con un hilo de voz que apenas se oía, me suplicó. ¿Por qué? ¿Quién los mandó?
Fue él, ¿verdad? Fue... Y entonces susurró el nombre del músico, del traidor. En ese preciso instante, lo supe. La verdad me cayó encima como una losa de granito. Todo era una puta farsa. No había lavado de dinero. No había compadrazgo con la familia. Solo había una traición personal. Una envidia de mierda que había activado la maquinaria de muerte del cartel más sanguinario de México. El músico celoso nos había utilizado, a nosotros, a los temibles Zetas, para quitarse de en medio a su gallo de oro. Éramos los putos matones a sueldo de un trompetista resentido. La orden final llegó por un teléfono satelital, una voz metálica y sin rostro. Ya habló suficiente. Terminen el trabajo y dejen el cuerpo donde se vea, con un mensaje claro para la familia. Lo que pasó después, de eso están hechas mis pesadillas. Lo último que recuerdo es su mirada vacía, apagada. La mirada de un hombre que entendió, en su último aliento, que su peor enemigo no llevaba un rifle de asalto, sino que compartía el escenario, los aplausos y el pan con él cada noche. Punto de inflexión. El pasillo hacia el abismo. Esa noche algo se rompió dentro de mí, algo fundamental e irreparable. El velo de la justificación, de la guerra, de la lealtad a la organización, se cayó por completo y vi el abismo. Ya no veía una lucha por el poder. Solo veía a un montón de psicópatas siendo utilizados por otros psicópatas con más dinero y mejores trajes. Seguí trabajando, por inercia, por miedo. Sabía demasiado. Sabía que la única forma de jubilarse en la letra era con los pies por delante en una bolsa de plástico. Pero ya no era el mismo. El gafe eficiente y frío se había ido. Me volví descuidado, empecé a beber más de la cuenta, buscando en el fondo de una botella de tequila el olvido que nunca llegaba. El fantasma de Sergio Gómez se sentaba conmigo en cada bar oscuro, en cada casa de seguridad mugrienta. Su mirada me seguía a todas partes. El punto de no retorno, el momento en que mi alma, o lo que quedaba de ella, dijo, basta. Llegó unos 6 meses después, en el desierto de Coahuila. Habíamos casado a un político local, un alcalde de un pueblo polvoriento que había cometido el error de decidir jugar con el cártel de Sinaloa. La orden del Z40 fue explícita, susurrada por teléfono con una frialdad que helaba la sangre. Quiero que borren a toda su familia, a la esposa, a los hijos, hasta al puto perro. Que no quede ni una puta semilla de ese apellido. Quiero que el mensaje se escuche hasta en el infierno. Fuimos a su casa, una residencia ostentosa en un fraccionamiento privado, un oasis de falsedad en medio de la nada. Entramos en el silencio de la noche. Sometimos al político y a su esposa en su habitación. El sombra me miró, sus ojos pequeños y porcinos brillando de anticipación. Tú te encargas de los niños. Están en el cuarto del fondo del pasillo, me ordenó. Caminé por ese pasillo que se sentía interminable. Mis botas no hacían ruido en la alfombra. Cada paso era un eco de mis pecados. Abrí la puerta con una suavidad que no me pertenecía. Había 2 camas pequeñas. En una dormía un niño de unos 8 años, abrazado a un balón de fútbol. En la otra, una niña, quizás de 5, con el pulgar metido en la boca, profundamente dormida. En ese instante, bajo la tenue luz de una lámpara de noche con forma de luna, no vi a los hijos de un enemigo. Vi la cara de mi sobrina. Vi mi propia infancia perdida. Vi todo lo que había destruido, todo lo que nunca podría recuperar. Levanté mi arma, la 5.7. Apunté, y no pude. «Hazlo, pendejo», me gritó una voz en mi cabeza. La voz del gafe, la voz de la supervivencia. Es una orden.
Si no lo haces, te matarán a ti. El sombra está en el otro cuarto. Te va a oír dudar. ¿Es él o tú? ¿Es su semilla o la tuya? Así es el juego. Has hecho cosas peores. Esto es solo el final de la partida. Aprieta el puto gatillo y vámonos de aquí. Pero otra voz, un susurro casi extinto. La voz de Rubén Castillo, el que alguna vez fui. Me suplicó. No, no esta vez. Has matado hombres. Has torturado. Has sido un monstruo. Pero esto es el alma. Esto es el último pedazo que te queda. No lo entregues. ¿Por esto dejaste morir a tu padre en paz? Para convertirte en un asesino de niños dormidos. ¿Qué diría él si te viera ahora? Vi la cara de Sergio Gómez, su mirada confusa y traicionada. Vi la cara de mi padre en su lecho de muerte, la razón por la que había empezado todo esto. ¿Habría querido él que me convirtiera en esto? Un asesino de niños. Mi dedo, que había apretado el gatillo cientos de veces sin dudar, se negó a obedecer. Un sudor frío recorrió mi espalda. El asesino en mí, el gafe, el sicario implacable, se topó de frente con el último y diminuto vestigio del hombre que alguna vez fui. Bajé el arma. Salí del cuarto, cerrando la puerta con cuidado. Fui con el sombra. No están, le dije, mi voz sonando extrañamente calmada, mi corazón martillando mi pecho. La abuela se los llevó por el fin de semana. La casa está vacía. Me taladró con la mirada, intentando leer la verdad en mis ojos. Más te vale que sea cierto, Gaff, siseó. Porque si me estás mintiendo... No tuvo que terminar la frase. Ambos sabíamos que acababa de firmar mi propia sentencia de muerte. No por desobedecer una orden, sino por algo mucho peor. Por demostrar piedad. En nuestro mundo, la piedad es un cáncer que debe ser extirpado de raíz, y yo me había convertido en un tumor. La caída y la última traición. Sabía que mi tiempo se había agotado. La organización no perdona, no olvida. Empecé a planear mi huida, moviéndome en las sombras de mi propia vida. Junté todo el dinero que pude, lo poco que no había gastado en alcohol y mujeres. Hice contacto con un pollero en Matamoros. Un tipo que me prometió cruzarme a Estados Unidos por una suma exorbitante. Era mi única opción, un tiro al aire. Sentía la soga apretándose alrededor de mi cuello. El sombra me llamaba a cada rato, con pretextos estúpidos, solo para saber dónde estaba. Sentía su aliento en mi nuca. Fingí normalidad. Le dije que necesitaba unos días para visitar a mi madre enferma en Veracruz. Fue la excusa más cliché y estúpida. Pero era lo único que se me ocurrió en mi desesperación. El día de la fuga, el aire se sentía pesado, cargado de malos presagios. El pollero me citó en una bodega abandonada cerca del río Bravo. El olor a óxido y a agua estancada era nauseabundo. Cuando llegué, él no estaba solo. Lo acompañaban dos tipos con cara de pocos amigos que no encajaban en el perfil de coyotes. Y entonces, de la penumbra de una esquina, salió él, el sombra. Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir con una fuerza que amenazaba con romperme las costillas. Vaya, vaya, gafe. ¿Te vas de vacaciones sin despedirte?, dijo con una sonrisa torcida y cruel. No había pollero. No había cruce. Era una trampa. La organización no te deja ir. Nunca. Te usan. Te exprimen hasta la última gota. Y cuando ya no sirves o te conviertes en un riesgo, te desechan como a un trapo viejo. Me iban a matar ahí mismo, y mi cuerpo alimentaría a los peces del río. Pero el destino, o mi persistente mala suerte, tenía otros planes.
justo cuando levantaban sus armas para ejecutarme. El enorme portón metálico de la bodega voló en pedazos, arrancado de sus goznes por una explosión ensordecedora. Un vehículo blindado de la Marina Armada de México entró a toda velocidad. Gritos, fogonazos, el caos absoluto. Los hombres de El Sombra, tomados por sorpresa, respondieron el fuego. La bodega se convirtió en un infierno de balas rebotando en el metal. Aproveché la confusión y me lancé a cubrirme detrás de unos barriles. No sé quién los alertó. Quizás los marinos ya le seguían la pista a El Sombra. O quizás, y esta es la idea que más me atormenta, la misma organización me entregó. Cambiaron a un sicario de nivel medio que sabía demasiado por un poco de paz con el gobierno. Un peón por un alfil. Un movimiento clásico en este tablero de ajedrez sangriento. Sentí un dolor agudo, quemante, en la pierna. Una bala me había encontrado. Caí. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fue a los marinos poniéndole las esposas a un Sombra malherido que gritaba maldiciones. Desperté en un hospital militar, encadenado a la cama. Luego vino la extradición. Los gringos tenían un caso masivo contra la cúpula de los Zetas por narcotráfico y lavado de dinero, y yo era una pieza que les encajaba perfectamente en su rompecabezas. Me ofrecieron un trato. Información detallada a cambio de no morir en una cárcel mexicana, o por una inyección letal en Texas. Hablé. Y aquí estoy. Así que aquí me tienen, encerrado en esta caja de concreto de 2 por 3 metros, a miles de kilómetros de la tierra que me vio nacer y morir. Mi vida se acabó el día que le dije que sí a ese comandante en esa cantina de Poza Rica. Lo que me queda ahora es este tiempo suspendido, este eco interminable de mis errores que resuena en el silencio. He decidido contar esto, la verdad sobre Sergio Gómez y todo lo demás, no porque busque el perdón. Para gente como yo no hay perdón, ni aquí ni en el más allá. Lo hago porque el silencio solo protege a los culpables, a los que siguen ahí fuera, viviendo de la mentira. Lo hago para que sepan que el músico que lloró en su funeral fue el mismo que firmó su sentencia de muerte. Lo hago para que entiendan que los monstruos que ven en las noticias, los encapuchados, los sicarios, somos solo los perros rabiosos. Los verdaderos dueños del circo, los verdaderos monstruos, usan traje y corbata, dan discursos en la televisión y gobiernan países. Ellos crean el caos para luego poder venderles el orden. Y nosotros somos su herramienta más afilada. Si algún día la vida te acorrala, si la desesperación te susurra al oído que el camino fácil y rápido es la única solución, si el brillo del dinero manchado de sangre te ciega, acuérdate de mí. Acuérdate de Rubén Castillo, el gafe, hablándote desde una tumba en vida. Acuérdate de mis palabras rebotando en las paredes de esta celda. Porque en este juego no se gana. Nunca. Solo cambias de prisión. Pasas de una cárcel de pobreza y desesperación a una de oro y sangre. Hasta que inevitablemente terminas en la última. La definitiva. Una de concreto y acero como la mía. O una de madera, 2 metros bajo tierra. De aquí no hay salida, no hay escape. Solo queda el silencio. Y a veces, si tienes la fuerza, la verdad.